39. Madame Blavatsky. Todo es un número, salido de ningún número. Madame Blavatsky. Han pasado unos días, semanas, meses o años desde mi encuentro con Lailev y Bolak. ¿Cuál es la diferencia entre un día, una semana, un mes o un año en la eternidad? El tiempo no existe en ese mundo. Una vez más estaba en la biblioteca del lugar del análisis. En esta ocasión me encontraba investigando la vida de Madame Blavatsky. Quería saber por qué se la tenía en tan alta estima en la oscuridad. En sus escritos ella habla constantemente acerca de la luz, la iluminación, el sufrimiento y la humanidad. Desde una visión simplista, cualquiera podría haber pensado que ella pertenecía a la luz, pero ahora entiendo perfectamente que la luz y la oscuridad son la misma energía. ¿En qué se diferencia realmente lo que persiguen los seguidores de la luz y los seguidores de la oscuridad? Al final es exactamente lo mismo, puesto que la diferencia entre los unos y los otros apenas es perceptible. El fin justifica los medios, tanto para la luz como para la oscuridad, y en definitiva está en nosotros mismos el continuar con este desafío. Daría lo que fuera por saber qué estás pensando, dijo Lailev interrumpiendo mis reflexiones. Hola Lailev, te estaba esperando, respondí. Sí, ya lo veo. ¿Estás lista?, preguntó. Lo estoy. ¿Tuviste tiempo suficiente para investigar todo lo relacionado con Madame Blavatsky?, preguntó Lailev. Sí, leí prácticamente todas sus obras y escritos y debo decirte que estoy impresionada, admití. Fue una mujer extraordinaria, excepcional para su época y aún hoy sigue siendo excepcional. Madame Blavatsky representó un desafío brutal para la luz y sus seguidores. Ella siempre buscó la verdad y nunca pudieron silenciarla, ya que sabía muy bien cuál era el legado que quería dejar a la humanidad. Era una luz en las sombras. Interrumpí, ¿una luz? Sí, una luz. ¿Por qué te sorprende tanto?, me preguntó Lailev. Bueno, pensé que en la oscuridad no nos agradaba la luz, respondí con candidez. Lailev rió. No, Mayra, es necesario que comprendas correctamente lo que significan la luz y la oscuridad. La oscuridad es la luz en su mejor versión. Es la luz sin ninguna clase de mentiras. Es pura luz. Sin embargo, como la luz tomó como propio ese nombre, nosotros tomamos como desafío el rival de la luz, que no es otro que la oscuridad. La oscuridad brinda luz a las almas de los seres humanos consumidos por las mentiras de la luz. Queremos que vean la verdad por sí mismos, sin hechos que hayan sido contaminados por la luz. Cuanto más temas, más palidecerá la luz, acostumbraba a decir Madame Blavatsky, señaló Lailev. ¿Temor?, pregunté. Sí, mi querida Mayra, temor. Las personas que dicen pertenecer a la luz están siempre atemorizadas. Temen hasta su propia sombra. Madame Blavatsky deseaba que esos seres se liberaran de todos sus temores y encontraran la plenitud con nosotros, dijo Lailev. De acuerdo, creo que lo entiendo, reflexioné. ¿Estás lista para partir?, preguntó Lailev. Estoy lista, respondí. Una vez más fui al salón de los viajes en el tiempo. La pantalla apareció ante mí y súbitamente yo, Mayra, estaba volando sobre Rusia a principios del siglo XIX. Era el verano del año 1831. La fecha exacta era el 12 de agosto de 1831. Sumé rápidamente los números. 1 más 2 más 8 más 1 más 8 más 3 más 1 igual 24. Igual 2 más 4. Y me encontré con un número 6. Yo personalmente había caracterizado a Madame Blavatsky más como un número 3, pero posiblemente este número 6 fuera una combinación extraña del número 33. 3 más 3 igual 6. El lugar donde nació Madame Blavatsky se llamaba Yekaterinoslav, pero Elena Blavatsky no permaneció allí por mucho tiempo. Su familia se trasladaba con frecuencia de un sitio a otro. Primero se trasladaron a Romankovo, tiempos después fueron a Odessa, a Tula, a Kursk y a San Petersburgo, para finalmente regresar a Odessa en el año 1839. Fue en San Petersburgo donde su madre, Elena Andreuna,
pudo encontrar una institutriz inglesa para sus hijos, quien les enseñó inglés. Puedo ver que Elena sentía un enorme interés por las clases bajas que habitaban en la ciudad. Puedo verla jugando con los hijos del personal doméstico en lugar de jugar con los niños de su clase social. Cuando tenía 10 años, Elena también comenzó a estudiar alemán. El alemán era como si fuera una lengua natural para ella. Su padre la felicitó y afirmó que era una valiosa heredera de la herencia cultural de sus antepasados alemanes. En julio de 1842, cuando Elena apenas tenía 11 años, su madre murió. Siempre es sorprendente ver cómo ese número 11 aparece macabramente en tantas y tantas vidas. Las últimas sensaciones y pensamientos de su madre fueron para Elena, su primogénita. Momentos antes de su muerte, declaró que estaba preocupada por el destino de Elena. Por mi parte, estaba inmersa en mis pensamientos cuando escuché una voz. Es de los 7 de donde el ser debe emanciparse. Me pregunté qué quería decir eso cuando de pronto vino a mi mente las 7 divinidades originales o los 7 dioses de la oscuridad que dieron origen a todas nuestras almas. Fui hacia adelante en el tiempo y vi a Elena ya como Madame Blavatsky en 1880, cuando se encontraba escribiendo La Doctrina Secreta. Pude escucharla leer de su propio manuscrito. Esos 7 dioses, cada uno de los cuales creó un hombre o grupo de hombres, fueron los dioses apresados e incorporados, todos ellos llamados el Demiurgo o el Creador. Sus 2 creaciones son el Elobite y el Geobite. Cada uno de ellos fue a su tierra asignada, 7 de ellos en su propio dominio. Los señores de la llama permanecieron detrás. Ellos no irían, no crearían. Los 7 anfitriones, los señores nacidos de la voluntad impulsados por el espíritu dador de vida, se separaron de los hombres, cada uno en su propia zona. 7 veces nacieron 7 sombras de hombres futuros, cada uno de su propio tipo y color, cada uno inferior a su padre. Los padres pidieron ayuda a su propio fuego, que es el fuego que arde en la tierra. El espíritu de la tierra pidió a ésta su ayuda. El fuego solar finalmente no es más que una sombra sin sentido. El aliento necesitaba una forma y los padres se la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo y la tierra lo moldeó. El aliento necesitaba el espíritu de la vida y los creadores la soplaron dentro de su forma. El aliento necesitaba una mente para abarcar el universo, pero ninguno de los creadores estaba dispuesto a dar su propia mente, porque sería consumida por el aliento, y por ello permaneció sin mente. Finalmente esta creación envejeció, se disipó y desapareció en la nueva corriente, la corriente de la vida. Lo exterior de la primera se convirtió en lo interno de la segunda. El ala vieja se convirtió en la nueva sombra y la sombra del ala. ¿Por qué esto me suena tan familiar?, me pregunté. Los 7 creadores son exactamente los 7 dioses de la oscuridad sobre los que me explicó Natas. Son los líderes de la rebelión contra la luz. Está claro que Madame Blavatsky quería que la gente supiera que no había un único dios original, sino 7 dioses originales dentro de la oscuridad y que cada uno de ellos había evolucionado con su propia creación. En sus obras, ella trata de explicar que todos los hombres poseen el mismo origen espiritual y físico, y que la humanidad es básicamente de una misma esencia. La chispa divina en los hombres, en su esencia, es una e idéntica con el espíritu universal. Nuestro ser espiritual es prácticamente omnisciente, pero no puede manifestar su conocimiento debido a las limitaciones de la materia. Cuanto más se remueven esos impedimentos, más se puede manifestar en este plano el ser interior. Esta es nuestra explicación de un orden superior, en el cual se exhibe un conocimiento y una inteligencia innegables. Definitivamente necesitaba más tiempo para digerir lo que acababa de aprender, así que continué buscando a través de la vida de Madame Blavatsky, quien viajó constantemente y en ningún momento dejó de leer para acumular más y más conocimiento. En mi búsqueda primero la seguí al Tíbet y después a la India, lugares en los cuales pasó varios años. Puedo verla visitando a algunos maestros en el Tíbet, practicando y aprendiendo de ellos. Pasaron los años y ahora puedo verla en Egipto encontrándose y experimentando con maestros de extraordinario poder psíquico.
todos ellos maestros en sabiduría antigua. Madame Blavatsky sostenía que esas personas no eran divinas, sino que eran más evolucionadas que el resto de los mortales. El objetivo final de esos maestros era reunir a la humanidad en una gran hermandad. Como resultado de su experiencia, en 1875, Madame Blavatsky fundó en la ciudad de Nueva York la Sociedad Teosófica. Sin embargo, unos años más tarde regresó a la India y allí es donde estableció su sede central. Sigo recorriendo su vida y ahora la puedo ver hablando a sus seguidores. Los humanos hemos perdido el entendimiento espiritual real porque estamos demasiado consagrados a las cosas de los sentidos y hemos estado demasiado tiempo como esclavos de la letra muerta del dogma y del ritualismo. Aquí puedo ver y entender lo que Laileb me explicó. Si quieres ser libre, no puedes seguir dogmas. Madame Blavatsky estaba en lo cierto y por esta razón fue constantemente criticada por sus detractores. Fue acusada en numerosas ocasiones de escribir invenciones tenebrosas, además de desarrollar una teoría esotérica insana. Otros críticos la definieron como una de las más ingeniosas, exitosas e interesantes impostoras de la historia. ¿Por qué la consideraron una impostora?, me pregunté. La filosofía puede estar acertada o equivocada, pero ¿cómo se puede estar equivocada por pensar? ¿Será porque cada individuo piensa de forma diferente de los otros? ¿Eso lo convierte a uno en un impostor? ¿Un dios o 7 dioses? ¿Cuál es la diferencia de todos modos? Se podría decir que somos simples marionetas en manos de esos dioses. ¿Somos libres de pensar o son impuestos nuestros pensamientos por nuestras experiencias de aprendizaje? Todavía no estaba segura de cuál carta correspondía a Madame Blavatsky, pero continué observando su vida y sus escritos, indagando en lo que ella definía como razas matrices. Ella consideraba que las razas matrices eran estadios de progreso en la evolución humana y que esas razas existían mayoritariamente en los continentes que ya se han perdido y desaparecido. Según Madame Blavatsky, la primera raza matriz era etérea, ya que sus exponentes estaban compuestos de materia etérea y se reproducían por división como las amebas. De acuerdo con su teoría, la Tierra se seguía enfriando en ese tiempo. La segunda raza matriz era hiperbórea, de color amarillo dorado. Hiperbórea incluida el norte de Canadá, Groenlandia, Islandia, Escandinavia y el norte de Asia. Esta raza se reproducía a través de capullos. Yo no sabía qué quería decir con capullos, pero la respuesta vino a mí. Es una forma de reproducción asexual en la cual el nuevo organismo se desarrolla de un brote producido por la división celular en un lugar particular. El nuevo organismo permanece unido mientras crece y se separa del original solo cuando está maduro, dejando una cicatriz. Esto es realmente único. Se reproducían como si fueran el capullo de una flor, reflexioné. La tercera raza matriz fueron los lémures. Lemuria se encontraba en lo que es hoy el Océano Índico, incluyendo Australia, y se extendía hacia el sur del Océano Pacífico. Las erupciones volcánicas hundieron gradualmente a Lemuria y finalmente la destruyeron. Las 3 primeras subrazas de lémures se reproducían por huevos, pero la cuarta subraza comenzó a reproducirse como los humanos. A medida que Lemuria comenzaba a sumergirse por las erupciones volcánicas, los lémures comenzaron su periodo de expansión y de colonización y lograron establecerse en África, el sur de la India y las Indias orientales. La cuarta raza matriz fueron los atlantes. Aparecieron originalmente en África a partir de la cuarta subraza de los lémures y finalmente migraron hacia las Américas y hacia Asia. Dieron origen a 7 subrazas. La edad de oro de Atlantis tuvo lugar hace aproximadamente 1 millón de años, aunque más tarde su pueblo se volvió totalmente egoísta y materialista. Según Blavatsky, la caída de Atlantis se inició cuando algunos de los atlantes comenzaron a practicar magia negra. Me detuve por un momento para preguntarme acerca de la magia negra y lo que implicaba. Entonces descubrí que Madame Blavatsky se estaba refiriendo a la primera guerra entre la luz y la oscuridad. Ella fue capaz de describir una guerra que aún hoy continúa en nuestros días. Madame Blavatsky continuó afirmando que Atlantis desapareció debido a grandes terremotos que ocurrieron hace unos 9.500 años. Ella no lo sabía, pero yo he aprendido que esos terremotos fueron producidos por grandes explosiones atómicas en la última batalla en la que se enfrentaron la luz y la oscuridad.
Después de la desaparición de Atlantis, según Madame Blavatsky, tuvo lugar el nacimiento de la nueva raza. La quinta raza matriz es la raza aria. Madame Blavatsky creía que la primera raza aria surgió de las subrazas que sobrevivieron a los cataclismos que provocaron el fin de Atlantis. Según ella, los arios aparecieron primero en la India y colonizaron el mundo que hoy conocemos. Según esta teoría, todos somos parte de la quinta raza matriz. Blavatsky asegura que dentro de decenas de miles de años aparecerá un nuevo continente en el Océano Pacífico que será el hogar para la sexta raza matriz. ¿Se han acostumbrado al sufrimiento de la humanidad o se quieren acercar a la luz? Cuando escuché esas palabras, vi a Madame Blavatsky enseñando a sus estudiantes en la Sociedad Teosófica de Nueva York. Me detuve en el aula y presencié su clase. El 3, el 1, el 4, el 1, el 5, en su totalidad representan 31.415. Este número, cuando no aumenta por combinación o expansión, es siempre 31.415. 2 veces 7, de cualquier forma que se cuenten los números, cuando se suman separadamente un número después de otro o cruzados, desde la derecha o desde la izquierda, siempre dará 14. Matemáticamente, representan la razón de un cálculo bien conocido, a saber, el diámetro de la circunferencia de un círculo es 3,1415, o el valor de pi, como se llama a este cociente. El cociente pi se usa continuamente en fórmulas matemáticas. Estos cálculos representan los distintos ciclos y edades de los primeros nacidos en la Tierra, dijo Blavatsky al término de su frase. 2 veces 7 es una referencia a las 7 divinidades. 7 contra 7 son a la vez las divinidades originales divididas en 2 o divididas en luz y oscuridad. Reflexioné sobre esto mientras seguía escuchando a Madame Blavatsky. Sí, los números y las palabras pueden ser beneficiosas o perjudiciales. En cierto sentido son portadoras de enfermedades o portadoras de curas. A lo que me refiero es que a las letras que los componen y a los números que se corresponden con esas letras para su interpretación. Efectivamente, Madame Blavatsky entendía perfectamente el significado de la luz y la oscuridad, así como de los números en esta lucha sin fin. De repente algo me indicó que volviera hacia atrás en el tiempo y me encontré en 1862. Madame Blavatsky estaba en un teatro presenciando una representación de Fausto y la pude ver enormemente emocionada. Al finalizar la función, pude observarla regresando a su departamento y, una vez allí, comenzar a dibujar un retrato de Margarita y Mefistófeles. En esta obra, el hombre, que no es otro que el doctor Fausto, vende su alma al diablo para obtener poder, experiencia, placer y conocimiento. En una parte de la obra, Mefistófeles le dice al doctor Fausto que el infierno no tiene circunferencias y que es más un estado de la mente que un lugar físico. Usando a Mefistófeles como mensajero, el doctor Fausto llega a un acuerdo con Lucifer para obtener 24 años de alegría, de placer y de conocimiento mientras se encuentra en la tierra. El pacto también estipula que al terminar el plazo, el alma del doctor Fausto deberá ir al infierno. Poco tiempo después, el doctor Fausto se enamora de Margarita y como consecuencia de esa relación, ella queda embarazada. Como no están casados, Margarita decide abortar para evitar el escándalo. Pero Margarita es descubierta, condenada por ello y enviada a prisión. El doctor Fausto intenta culpar a Mefistófeles por todo el mal acaecido en su vida, pero Mefistófeles le muestra que todo lo que uno paga no es más que su propia culpa y no se puede culpar al diablo por ello. En tanto que Margarita acepta su responsabilidad, Fausto no la acepta y sigue culpando al diablo. Al final de la obra, al morir Margarita va al cielo, pero el doctor Fausto debe pagar su deuda al diablo y su alma va al castigo eterno. ¿Por qué la oscuridad quiere mostrarme esta historia?, me cuestioné. Cuando regrese tendré que preguntarle a Lailev el significado de toda esta historia, pero ahora debo escoger una carta para Madame Blavatsky. No tenía duda de que la carta que le correspondía a Madame Blavatsky era la número 2, que representa a la sacerdotisa. Esta carta es la representación de la gran sacerdotisa que se sitúa exactamente entre Dios y el hombre. ¿Quién puede representar mejor este símbolo que Madame Blavatsky? La sacerdotisa está sentada a las puertas del gran misterio. Se sienta entre la oscuridad y la luz, representadas por los pilares del templo de Salomón.
La carta sugiere que ella, la sacerdotisa, es la mediadora que nos ayuda a encontrar el camino de nuestra realidad más profunda. La sacerdotisa sostiene sobre su regazo un libro, mitad revelado y mitad oculto, que representa el mundo esotérico y las enseñanzas esotéricas de un conocimiento superior todavía oculto. No obstante, yo no tenía ninguna duda de que ella era la sacerdotisa, porque ¿quién en su época tuvo mayor conocimiento esotérico que Madame Blavatsky? La luna situada bajo su pie izquierdo representa su dominio sobre la intuición. La palma indica la fertilidad de su mente y el cubo donde se sienta representa la tierra. Está sentada sobre la tierra, pero también está sentada sobre el otro lado. Esa fue la vida de Madame Blavatsky, una vida entre dos mundos, entre los dos planos de existencia. La sacerdotisa se encuentra sentada a la entrada del templo de Isis, entre dos columnas, sugiriendo que se trata de un lugar sagrado, un recipiente divino. A los pies de la sacerdotisa se ve una luna en cuarto creciente abierta a las doctrinas secretas, representada por una mujer llena de dualidad, sentada entre columnas que representan lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La sacerdotisa muestra que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, son parte de la misma energía. Por eso posee una tiara o una corona alta con la forma de un cilindro angosto en lo alto, que representa la inteligencia iluminada por la sabiduría. La ciencia, combinada con la sabiduría y junto con una gran voluntad, puede traer el triunfo a nuestras vidas. Una persona que posee una gran voluntad puede encontrar la verdadera luz y, por supuesto, siempre debiera obedecerla. Pero, ¿cuál es esta luz?, me pregunté. Sin duda, la luz de la oscuridad. Madame Blavatsky nos mostró esta luz oscura que no es otra cosa que la dualidad del bien y el mal, todo unido, trabajando de una manera perfecta. Por eso la carta que jugó Madame Blavatsky fue la número 2. Este fue el segundo paso hacia la iniciación. Es una vez más la dualidad de la creación, como nos enseñó Bogomil. Me di cuenta de que mi viaje estaba terminando y lentamente regresé al salón de viajes en el tiempo. Ewey y Laileb me estaban esperando. Ewey me sonrió. «Escuchamos todos tus pensamientos, Mayra», me dijo Ewey. «Lo sé», respondí. «¿Puedes decirnos oficialmente cuál es la carta de Madame Blavatsky que nos traes?» Madame Blavatsky es la carta número 2 y, si escucharon todos mis pensamientos, no creo necesario repetirlos, expliqué. Tienes razón, no necesitas repetirlos, pero no mencionaste cuál es el mandamiento que Madame Blavatsky nos trae para la oscuridad. El mandamiento es: todos los hombres poseen el mismo origen físico y espiritual. Todos los hombres poseen el mismo origen físico y espiritual. Lo sé, y me encanta, dijo Ewey. Considero que nos has traído la verdadera esencia de Madame Blavatsky y al mismo tiempo nos has traído la verdadera esencia de la oscuridad, concluyó Laileb.